Soy el maestro Jorge Gómez Méndez y en esta sesión recuperarán algunos conceptos matemáticos relacionados a la probabilidad y estadística. Se tiene por objetivo concebir a la matemática como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. De este modo, la primera parte de la sesión tiene como propósito consolidar conceptos relacionados con la estadística, como lo son moda, mediana, media, rango y desviación media, a través de recuperar cómo determinar dichas medidas estadísticas. Antes de comenzar, es importante que tengan a su alcance los recursos necesarios para no perder detalle de la sesión: cuaderno, bolígrafo, lápiz y goma. Por otra parte, si alguien tiene discapacidad visual, prepare hojas Leyer, punzón y regleta. Y si ya cuentan con lo requerido, comencemos. En la cotidianeidad existen diferentes situaciones donde se recopilan pequeños o grandes grupos de datos. Para darle sentido a estos datos, se suelen utilizar diversas medidas o parámetros estadísticos. Como ustedes ya saben, las medidas o parámetros ayudan a tener una idea general de un conjunto de datos en particular. Asimismo, las medidas estadísticas son útiles porque ayudan al observador o analista a realizar deducciones sobre los datos y en muchas ocasiones a compararlos con otros conjuntos de datos. Moda, mediana, media aritmética, rango y desviación media son algunas de las medidas estadísticas más empleadas. Ustedes ya han estudiado estos conceptos en la resolución de problemas y para la toma de decisiones. Por ejemplo, las medidas de tendencia central. Las medidas estadísticas son empleadas para describir la localización de los datos e indicar el punto alrededor del que se agrupan la mayoría de ellos. Por tanto, las medidas de tendencia central más usadas son moda, mediana y media aritmética o promedio. A continuación, conoceremos más sobre cómo se determinan estas medidas. De acuerdo con el siguiente conjunto de datos, se determina el valor de las medidas de tendencia central. Los datos son 7, 6, 8, 9, 4, 5, 5, 3, 0, 6, 3, 8, 9, 5, 6, 3, 5. Como su definición lo indica, la moda de un conjunto de datos es aquel dato con mayor frecuencia, es decir, el que más veces se repite. En consecuencia, la moda del conjunto de datos es 5, porque tiene una frecuencia de 4. La mediana se define como el dato central de un conjunto ordenado de datos. Si el conjunto de datos anteriores se ordena de menor a mayor o viceversa, es posible identificar al número 5 como el dato central. Por tanto, el 5 representa la mediana del conjunto de datos. Cuando el conjunto de datos está representado por un número par, la mediana es el promedio de los dos datos centrales. Por último, la media aritmética de un conjunto de datos se puede definir como el promedio de los datos. Para calcular ese valor, se suma el valor numérico de cada dato y se divide por el número total de datos. La media es igual a la suma de 7 más 6 más 8 más 9 más 4 más 5 más 5 más 3 más 0 más 6 más 3 más 8 más 9 más 5 más 6 más 3 más 5 entre 17, porque son 17 datos con los que se cuentan. Al resolver las operaciones, la media es igual a 5.41. También han tenido la oportunidad de conocer y emplear algunas medidas que muestran la dispersión de los datos. Estas miden la variabilidad de un conjunto de datos. Por ejemplo, el rango y la desviación media. Estadísticamente, son parámetros que indican cómo se alejan los datos respecto a la media.
Por esta razón, se destaca la importancia por conocer las medidas de tendencia central, y en específico, la media, porque la dispersión de los datos suele medirse alrededor de ella. Comencemos con el rango, también conocido como amplitud o recorrido. En estadística, el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos provenientes de una población o muestra. Para referir el rango, se emplea la letra mayúscula R. Para calcular el rango de una muestra o población, se utiliza la siguiente fórmula. Rango es igual al valor máximo de la población menos el valor mínimo de la población o muestra. Si se aplica esta fórmula al conjunto de datos anterior, se obtiene lo siguiente. Rango es igual al valor máximo 9 menos el valor mínimo 0. Se resuelve la diferencia y el resultado es 9. Se tiene que la desviación absoluta promedio, también llamada desviación media, es el promedio de las distancias de cada uno de los datos de la población a su media correspondiente. En otras palabras, es el promedio de los valores absolutos de las diferencias de los datos y la media de un conjunto de datos. Si se considera el conjunto de datos anterior para calcular la desviación media, se obtiene que desviación media es igual al valor absoluto de la diferencia de 7 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 6 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 8 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 9 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 4 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 5 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 5 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 3 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 0 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 6 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 3 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 8 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 9 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 5 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 6 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 3 menos 5.41 más el valor absoluto de la diferencia de 5 menos 5.41. El resultado de lo anterior se divide entre 17, que representa el total de datos del conjunto. Tras realizar las operaciones, el resultado es igual a 1.84, es decir, la desviación media del conjunto de datos es 1.84. Pero, ¿qué utilidad tiene conocer la media aritmética, la variabilidad o la dispersión de un conjunto de datos? Para responder, analicemos la siguiente situación. Una empresa tiene consideradas a 2 personas para ocupar una vacante. El Departamento de Recursos Humanos ha decidido aplicar una prueba para evaluar diversos rubros. La vacante será ocupada por aquella persona que obtenga resultados más consistentes dentro de la prueba. Después de ejecutar la prueba, Aurora y Edith obtuvieron los siguientes resultados. Las evaluaciones de Aurora son 7, 8, 9, 11 y 15. Las evaluaciones de Edith son 6, 9, 10, 11 y 14. Allá en casa, ¿cuál estrategia emplean para seleccionar quién ocupa la vacante? Una manera es calcular la media aritmética de cada conjunto de datos, ya que si alguna de las 2 candidatas tiene mayor promedio, sus resultados se podrán interpretar de forma consistente. La media aritmética de las evaluaciones de Aurora
es igual a 7 más 8 más 9 más 11 más 15. Todo esto dividido entre 5. Resolviendo las operaciones, se obtiene de la suma 50, que entre 5 es igual a 10. Así, el promedio de las evaluaciones de Aurora es de 10. Por otro lado, la media aritmética de las evaluaciones de Edith es igual a 6 más 9 más 10 más 11 más 14. El total se divide entre 5, que, al resolver las operaciones, se obtiene de la suma 50, que entre 5 es igual a 10. En consecuencia, el promedio de las evaluaciones de Edith también es 10. Como ya se han dado cuenta, la media aritmética de las evaluaciones de Aurora y Edith es la misma, por lo que no es posible determinar a través de esta medida quién ocupará la vacante. El asistente del Departamento de Recursos Humanos pensó que calcular el rango podría ayudar a saber quién de las dos ha tenido resultados más consistentes. Se sabe que un rango pequeño indica que los datos están más o menos cercanos y la dispersión puede ser poca, por lo que se consiguen resultados más consistentes. Sin embargo, un rango mayor representa mayor dispersión de los datos y resultados menos consistentes. Allí en casa, tomen un momento y calculen el rango para las evaluaciones de Aurora y Edith. Después, comparen sus cálculos con los que aquí se presentan. Identifiquen los puntos a mejorar y, de ser necesario, corrijan. Adelante. El rango de un conjunto de datos es igual a la diferencia del valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo de las evaluaciones de Aurora es 15 y el valor mínimo es 7. Al sustituir los datos en la fórmula, se obtiene rango es igual a 15 menos 7. La diferencia es 8. Por otro lado, el rango de las evaluaciones de Edith también es 8, porque el valor máximo, que es 14, menos el valor mínimo de 6, da como resultado 8. A partir de los cálculos realizados, ¿es posible definir quién de las dos tiene resultados más consistentes? La respuesta es que no, porque Aurora como Edith presentan el mismo valor de rango. Después de reflexionar sobre los resultados obtenidos, el Departamento de Recursos Humanos pensó en calcular la desviación media de cada conjunto de datos, pues se sabe que, al ser una medida de dispersión, arroja información más precisa sobre cuál conjunto de datos tiene menor variabilidad y, por consecuencia, mejor consistencia. Para calcular la desviación media de un conjunto de datos, primero se deben calcular las distancias de cada dato a su media correspondiente, para así calcular el promedio de esas distancias. La desviación media de la evaluación de Aurora es igual al valor absoluto de la diferencia de 7 menos 10, más el valor absoluto de la diferencia de 8 menos 10, más el valor absoluto de la diferencia de 9 menos 10, más el valor absoluto de la diferencia de 11 menos 10, más el valor absoluto de la diferencia de 15 menos 10. Todo eso dividido entre 5. Cuando los resultados de las diferencias se suman, el total es 12 y se divide entre 5. Se resuelve la división y el cociente es 2.4, es decir, la desviación media de la evaluación de Aurora es igual a 2.4. La desviación media de la evaluación de Edith es igual al valor absoluto de la diferencia de 6 menos 10, más el valor absoluto de la diferencia de 9 menos 10, más el valor absoluto de la diferencia de 10 menos 10, más el valor absoluto de la diferencia de 11 menos 10, más el valor absoluto de la diferencia de 14 menos 10. Todo eso dividido entre 5. Los resultados de las diferencias se suman. 10 que dividido entre 5 es igual a 2. Es decir, la desviación media de la evaluación de Edith es igual a 2. Con estos cálculos, el Departamento de Recursos Humanos
pudo tomar una decisión y asignar la vacante a Edith, ya que la desviación media de su evaluación, al ser menor que la de Aurora, refleja mejor consistencia en su evaluación. Como se pudo comprobar, las medidas de tendencia central y de dispersión pueden ser útiles para la toma de decisiones, así como en la situación anterior. Sin embargo, existen en lo cotidiano más aplicaciones de conceptos estadísticos, por ejemplo, para determinar al ganador de una competencia deportiva o de conocimientos, o para el control de calidad de productos, por mencionar algunos. Es momento de dar inicio con la segunda parte de esta sesión, relacionada con la probabilidad, y en específico con eventos simples, compuestos, mutuamente excluyentes y con la regla de la suma. Un evento simple es aquel que solo tiene un posible resultado. Por ejemplo, al lanzar un dado y predecir que se obtendrá un 5. Por otro lado, un evento compuesto ocurre cuando la predicción que se realiza del evento considera dos o más resultados posibles. Por ejemplo, predecir que al lanzar un dado se obtendrá un número impar. De este modo, la predicción es más amplia, porque un dado tiene 3 números impares, 1, 3 y 5. Obtener cualquiera de estos hace que se cumpla la predicción. Los eventos mutuamente excluyentes son aquellos que no pueden ocurrir al mismo tiempo, pues la obtención de un resultado excluye por completo la de cualquier otro resultado. Alumnas y alumnos, los reto a que volteen a la derecha y al mismo tiempo rasquen su cabeza. ¿Preparados? Adelante. Como se puede comprobar, estos son eventos que pueden ocurrir al mismo tiempo, por lo que no son mutuamente excluyentes. Ahora los reto a que, al mismo tiempo, den un paso adelante y un paso atrás. No es posible, ¿verdad? Pues esto es un ejemplo de eventos mutuamente excluyentes. Pero analicemos otro ejemplo. Se hacen las siguientes predicciones al lanzar un dado: obtener 2, obtener 1 y obtener un número par. ¿Cuál de los eventos anteriores son mutuamente excluyentes? Analicen la siguiente tabla y determinen su respuesta. En la primera columna de la tabla se aprecia cada predicción que se hace y en la segunda columna los posibles resultados que se pueden obtener de la misma predicción. Como ustedes ya habrán deducido, las predicciones para obtener 2 y obtener 1 son eventos mutuamente excluyentes, ya que si el dado cae en 1, es imposible que caiga en 2. Del mismo modo, obtener un resultado excluye totalmente la obtención del otro resultado. Por otra parte, las predicciones de obtener 2 y un número par no son mutuamente excluyentes porque tienen un resultado en común, el número 2, que forma parte de los posibles resultados de las predicciones. Pero, ¿cómo saber cuál es la probabilidad de que ocurra un evento o ocurra otro evento? Para obtener una medida que indica la probabilidad de que suceda lo anterior, es posible recurrir a la regla de la suma, que establece: si dos eventos son mutuamente excluyentes, entonces se cumple que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, donde P de A es la probabilidad de que ocurra el evento A, P de B es la probabilidad de que ocurra el evento B y P unión B es la probabilidad de que ocurra el evento A o el evento B. En otras palabras, si en una situación experimental dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo, la probabilidad de que ocurra un evento u otro es igual a la suma de sus probabilidades. Ahora, analicen la siguiente situación. Apliquen la regla de la suma para eventos mutuamente excluyentes y respondan lo que se solicita. En una tómbola hay 4 pelotas rojas, 4 pelotas verdes, 7 pelotas amarillas y 5 pelotas azules. Calculen la probabilidad de extraer de la tómbola: inciso A, una pelota azul; inciso B, una pelota amarilla;
Inciso C, una pelota roja. Inciso D, una pelota verde. Inciso E, una pelota azul o amarilla. Inciso F, una pelota roja o verde. Inciso G, una pelota amarilla o roja. Inciso H, una pelota verde o azul. Para el cálculo de sus probabilidades, consideren que después de cada extracción, la pelota se devuelve a la tómbola. Tomen un momento para elaborar una estrategia de resolución y escríbanla en su cuaderno. Después, compárenla con la que se propone aquí, identifiquen sus áreas para mejorar y corrijan de ser necesario. Para calcular cada una de estas probabilidades, se requiere hacer uso de la fórmula de la probabilidad clásica o teórica. Ustedes ya saben que para calcular la probabilidad teórica de que un evento ocurra es P de E es igual al cociente del número de resultados favorables entre el número de resultados posibles. Con esta fórmula ya se pueden calcular las probabilidades. Se inicia calculando la probabilidad de extraer una pelota azul. Para ello, primero se debe definir el espacio muestral, determinado por cada una de las pelotas de colores que están dentro de la tómbola. Después, y a partir de los datos que pide la fórmula de probabilidad teórica, se definen los valores que se solicitan. Así, para calcular la probabilidad de extraer de la tómbola una pelota azul, la fórmula requiere el número de resultados favorables, es decir, que del total de pelotas que hay dentro de la tómbola, se debe conocer cuántas son azules. Hay 5 pelotas azules. Se requiere también el número de resultados posibles, es decir, la cantidad total de pelotas que hay en la tómbola, incluyendo las pelotas azules. En otras palabras, el total de pelotas que hay dentro de la tómbola, que como ya saben, son 20. Entonces, la probabilidad de extraer una pelota azul es igual a 5, que representa los resultados favorables, entre 20, que representa los resultados posibles. Se resuelve la división y el cociente es igual a 0.25. Para convertir en porcentaje, solo se debe de multiplicar por 100 y el resultado es 25%. Y para concluir, la probabilidad de extraer una pelota azul de la tómbola es igual al 25%. Para calcular el resto de la probabilidad de extraer una pelota de los demás colores de la tómbola, se sigue con el mismo procedimiento. La probabilidad de extraer una pelota amarilla es igual a 7, que representa los resultados favorables, entre 20, que indican los resultados posibles. Se resuelve la división y el cociente es igual a 0.35, equivalente al 35%. Así, la probabilidad de extraer una pelota amarilla de la tómbola es del 35%. Es turno de calcular la probabilidad de extraer una pelota roja de la tómbola. Aplicando la fórmula de la probabilidad teórica, 4 entre 20, el cociente de esa división es igual a 0.2, equivalente al 20%. Por último, como ustedes ya lo notaron, la probabilidad de extraer una pelota verde es igual a la de extraer una roja, porque los resultados favorables son los mismos en ambas, 4. Entonces, la probabilidad de extraer una pelota verde de la tómbola es igual al 20%. Pero aún falta por calcular las probabilidades de extraer pelotas de un color u otro. Entonces, ¿cuál estrategia se elige para estos cálculos? Es posible determinar estas probabilidades a través de la regla de la suma para eventos mutuamente excluyentes. La fórmula indica que la probabilidad de ocurrencia de un evento u otro está dada por la suma de sus probabilidades. Es aquí donde resulta útil conocer la probabilidad de ocurrencia de cada evento, como se hizo anteriormente. De esta manera, bastará con sustituir los datos en la fórmula que se va a utilizar. Para calcular la probabilidad de extraer una pelota azul o amarilla, primero es conveniente definir las probabilidades a calcular. Por ejemplo, P de A es la probabilidad de extraer una pelota azul,
y P de B, la probabilidad de extraer una pelota amarilla. Dicho lo anterior, P de A es igual a 5/20, 0.25 o 25%, mientras que P de B es igual a 7/20, igual a 0.35, igual a 35%. Se sustituye un valor para cada evento en la fórmula, en este caso los porcentajes, y se obtiene que la probabilidad de extraer una pelota azul o amarilla es igual a 25% más 35%. Se realiza la suma y el total es igual a 60%. Es decir, la probabilidad de extraer una pelota azul o amarilla es igual al 60%. Para calcular la probabilidad de extraer una pelota roja o verde, se aplica el mismo procedimiento. P de C es la probabilidad de extraer una pelota roja y es igual a 4/20, 0.2 o 20%. P de D es la probabilidad de extraer una pelota verde y es igual a 4/20, 0.2 o 20%. Se toman los porcentajes y los sustituimos en la fórmula. Entonces, la probabilidad de extraer una pelota roja o verde es igual a 20% más 20%. Se resuelve la suma y el total es igual a 40%. En otras palabras, la probabilidad de extraer una pelota roja o verde de la tómbola es igual al 40%. La probabilidad de extraer una pelota amarilla o roja es igual al 55%, porque P de B, extraer una pelota amarilla, es igual al 35%, mientras que P de C, extraer una pelota roja, es igual al 20%. Al aplicar la regla de la suma para eventos mutuamente excluyentes, el total es igual al 55%. Por último, la probabilidad de extraer una pelota verde o azul es igual al 45%. Les invito a que en su cuaderno justifiquen la afirmación anterior a través de la regla de la suma para eventos mutuamente excluyentes. Para finalizar y resaltar la importancia que tiene el estudio de la estadística y de la probabilidad, me gustaría citar al matemático alemán del siglo XIX, Carl Friedrich Gauss. Tengo mis resultados hace tiempo, pero no sé cómo llegar a ellos. La estadística y la probabilidad pueden ser una forma de pensar y comprender desde una perspectiva al mundo, y así llegar a esos resultados. Lo que puede ocurrir a futuro corresponde a la incertidumbre e impide predecir los acontecimientos. A veces, solo se tienen probabilidades, pero no la certeza del éxito o el fracaso. Cada uno de estos dependerá de las veces que se repita el experimento. Se ha llegado al final de la sesión. Ustedes ya saben que este es un material de apoyo y que para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes, como su libro de texto de Matemáticas 3. Soy el profesor Jorge Gómez Méndez. Gracias a todas las alumnas y los alumnos que me acompañaron en esta sesión. Les invito a que sigamos aprendiendo juntos en Aprende en Casa. Hasta la próxima.